Yo creo que el capítulo 13, 12, 13 y 14 es un sándwich. El 12 y el 14 hablan de los dones y el 13 habla del amor. Entonces ahí se completa el sándwich. Ya hemos hablado del capítulo 12, también del 13. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 14. Aquí le ponen como título el hablar en lenguas. La verdad es que si yo resumiera este capítulo en una sola frase, sería hágase todo para edificación de la iglesia. Hágase todo en la iglesia para edificación. O hágase todo para edificar la iglesia. Pero ya le explico por qué. A ver, hermanos, hace 2000 años cuando comenzó la iglesia comenzó en Pentecostés. Antes de Pentecostés no había iglesia. El Antiguo Testamento no es la iglesia, ese es el pueblo de Israel, que está íntimamente conectado con la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es un pueblo compuesto por personas de todas las nacionalidades, de todos los pueblos de la tierra, que han creído en Jesucristo, incluidos los israelíes, incluidos los judíos. La iglesia es un pueblo de gente, de personas gentiles, como se les llama en la Biblia. Gente que no son de Israel, pero también los que son de Israel y creen en Jesucristo, también son parte de la iglesia, y de los dos pueblos formamos uno solo, es lo que enseña la Escritura. Efesios 2 lo enseña bien clarito, en la segunda parte. Hace 2000 años, cuando Jesucristo vino, y cuando los apóstoles comenzaron a predicar y a formar la iglesia, no tenían el Nuevo Testamento. Jesucristo no predicó con el Nuevo Testamento. No existía. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenían los apóstoles al comienzo? Solamente tenían el Antiguo Testamento. Dicen los entendidos que Jesús usaba la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento, que se hizo más o menos unos 200 años antes de Jesús. Entonces, tradujeron unos judíos, unos 70 judíos, que se reunieron y tradujeron el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, al griego. Y se dice que Jesús usaba la Septuaginta. Y que las frases que él pronuncia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son sacadas de la Septuaginta. Y los discípulos, cuando comenzaron también a predicar la iglesia, si usaban Biblia, lo que usaban era el Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento. La iglesia comenzó y se comenzaron a formar diferentes comunidades, diferentes congregaciones por todos lados, y crecía rápido porque descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre esos 120 hermanos, y se comenzó a predicar el evangelio y la gente comenzó a creer en gran número. Y no solamente en Jerusalén, sino que la gente salía por todos lados y se iban formando congregaciones por todas partes. El problema es que no había el Nuevo Testamento. No había como decir, hermanos, abramos la Biblia en 1 Corintios. Porque no había 1 Corintios, no había ningún libro del Nuevo Testamento todavía escrito. Y la doctrina para la iglesia era diferente de la doctrina para Israel. Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros estamos en Jesucristo. Ahora es por fe, ya no es por obras, la salvación de los pecados. Entonces, era bastante difícil. Claro que el nuevo pacto también está en el Antiguo Testamento, pero está en tipo, figura y sombra. No bien claro. Entonces, ¿qué lío, qué problema habrá sido para los hermanos de los inicios de la iglesia, de los primeros siglos? Porque no había Nuevo Testamento. Ahora, los apóstoles comenzaron a predicar y se formaban las nuevas congregaciones. Y con el tiempo, por ejemplo, el apóstol Pablo, habiendo tantas iglesias y no alcanzándose él para estar en todas las iglesias, comenzó a escribir cartas. Y Pablo escribe 13 o 14 cartas, si es que se le atribuye también la de Hebreos, escribe a diferentes iglesias o comunidades que había en ese tiempo. Pero, escúcheme, no habían copiadoras, no habían impresoras, no había
las imprentas. Entonces las copias se hacían a mano y era bastante difícil, porque además no es que tenían papel tan fácil de manejar como el que tenemos hoy en día. Se escribía en otro tipo de materiales y eran escasos. Entonces, si bien es cierto que Pablo escribía a una iglesia por acá, pero la otra estaba por allá, ni siquiera sabía de esa carta. A veces estaban por ahí cerca, creo que se intercambiaban. O yo pienso que más bien los de la iglesia que recibían la carta de Pablo, lo que hacían es hacer una copia y se la daban a otra iglesia por ahí. Pero esto era bien lento y bien complicado, porque no había Nuevo Testamento. No había Biblia para predicar el nuevo pacto. Ahora, los apóstoles tenían la doctrina que Jesús les enseñó. Y los apóstoles seguramente hicieron otros discípulos y les enseñaron también la doctrina de Jesucristo. Porque además en aquel tiempo aparecían muchos que decían que eran apóstoles, muchos que decían que también habían andado con Jesús, pero eran falsos apóstoles. Entonces los apóstoles tenían que pelear duro para identificar a los falsos apóstoles y llamarlos mentirosos. Y así, en medio de toda esa lucha, los apóstoles fueron imponiendo, por así decir, con la ayuda del Espíritu Santo, la verdadera doctrina para la iglesia. Pero todo era verbal, y poco a poco, ya sea Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan y los que escribieron los evangelios, comenzaron a escribir las cartas. Eso se demoró más o menos hasta terminar el primer siglo, después de Jesucristo. Ahí se acabó más o menos de escribir todas las cartas, pero las cartas estaban diseminadas por uno y otro lado, por todo el mundo conocido en aquella época. No es que todas las iglesias tenían todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Juan, todas las cartas de Pedro y Santiago y todo lo demás. No es que tenían así, sino que quizá unos tenían una parte, otra parte. Pero como los discípulos, los apóstoles y sus discípulos andaban por todos lados predicando, iban enseñando lo principal. Entonces, hasta más o menos recién en el cuarto siglo, 380 y por ahí más o menos después de Jesucristo, ya casi terminando el cuarto siglo, se conoce o salió, alguien escribió lo que se llamó la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es la traducción al latín, al idioma latín, que lo hablaban en la parte norte de Italia, y tradujeron el Antiguo y ya aparecen todos los libros del Nuevo Testamento. Ya alguien los había recopilado, los había juntado y ya tenían todos los libros que tenemos hoy en día del Nuevo Testamento recién casi finalizando el cuarto siglo. O sea, ahí recién aparece ya todo el Nuevo Testamento. Pero les repito una vez más, no es que habían imprentas o copiadoras para reproducir en masa el Nuevo Testamento. Todo era a mano, por eso se los llama los manuscritos, porque eran escritos a mano. Y como repito, no es que había mucho material a disposición, era bastante complicado, era escaso. Y tampoco había mucha gente que pudiese escribir. O sea, la mayoría de la gente no era analfabeta en ese sentido. Entonces, pero sí habían los famosos escribas, que eran los que se dedicaban a esto. Pero nunca podían hacer suficientes copias para todos los cristianos que se iban multiplicando año tras año, siglo tras siglo. Entonces era un problema. Recién en 1440 más o menos se inventa la ¿qué? La imprenta. ¿Sí? Recién ahí un alemán inventó la imprenta en más o menos por el año 1440 después de Jesucristo. Hasta que se invente la imprenta, mire, la Iglesia Católica inclusive escondió la Biblia, no permitía que nadie más la tenga, y solo en latín, prohibían que se traduzca a otros idiomas, y prohibían que se publique, decían que no, que el pueblo es muy ignorante y que va a malinterpretar y se van a perder con la Biblia, que es mejor
que son de los sacerdotes les enseñen como ellos querían. Y así pasamos en ese oscurantismo durante más de 1000 años. En 1440 recién inventaron la imprenta. Y allí, desde ese momento, se comenzaron a imprimir ya libros en masa, ¿no? Ya se producían libros en cantidades grandes, porque la imprenta ya era mecánica, se podía imprimir mucho más, se podía imprimir muchos más libros. Y entre ellos, entre los primeros libros que se imprimieron en esas imprentas, fue la Biblia. Aunque la Iglesia Católica se oponía, pero no podían controlar, porque ya habían imprentas por todos lados y comenzaban a imprimir libros. Es más, a partir de la imprenta, la ciencia proliferó en el mundo entero, porque ya se podían imprimir libros de todo tipo, libros de ciencia que también estaban prohibidos por la Iglesia Católica. Entonces, en 1569, Casidoro de Reina, que fue un sacerdote jesuita, contra la voluntad de Roma, decidió traducir la Biblia de los idiomas originales, o sea, tanto del hebreo como del griego al español. Entonces, inclusive fue perseguido, tuvo que esconderse porque no le era a nadie permitido traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, o sea, a los idiomas locales, sino que, por eso es que hasta no hace mucho, los que son antiguitos, se han de acordar que hasta no hace mucho los curas daban la misa en latín, ¿no? Y la gente solo decía amén, amén, o qué sé yo, se santiguaba, pero era prohibido que la Biblia esté en manos del pueblo. Pero este Casidoro de Reina, que era un sacerdote católico, no es que era un evangélico, era un sacerdote católico, él dijo, no, yo voy a traducir. Y arriesgándose a todo y arriesgando su vida, su libertad, decidió trabajar traduciendo la Biblia. Y en 1569 la publicó. La primera Biblia en español, completa. Se le llamó la Biblia del oso, porque en la pasta tenía un oso comiendo miel. Entonces se le llamó así. Y después, en 1604, más o menos unos 35 años después, Cipriano de Valera hizo una revisión de esa Biblia y eliminó algunas cosas que, bueno, le corrigió a la Biblia lo que más pudo, porque ya había avanzado un poco más. Y en 1602 o 4 ya hubo la Biblia que se le conoce como la Biblia Reina Valera. Créanme que la Reina Valera, la versión en español, inclusive se produjo antes que las Biblias en inglés. O sea, en español tuvimos la Biblia en español completa, toda la Biblia, antes que inclusive que la tengan los de habla inglesa. Entonces, de ahí para acá se han hecho varias revisiones a esta Biblia, y hoy en día usamos nosotros la Biblia Reina Valera, revisión 1960, que es la que yo uso generalmente. Ahora, han habido otras revisiones posteriores. Sin embargo, todavía la mayoría, creo, del pueblo cristiano seguimos manejando la versión 1960. Y en los últimos años se han producido muchas otras versiones. Ahora tenemos un número bastante extenso de traducciones al español, de Biblias traducidas al español. Entonces tenemos la NBI, la Dios habla hoy, tenemos una infinidad de Biblias hoy en día, ¿no? Pero de todas maneras pienso yo que todavía la Reina Valera sigue siendo la reina de las Biblias, ¿no? Sigue siendo la más utilizada. Es la más lírica. Bueno, hay otras razones por las que en realidad queremos, pero ese no es el tema hoy día. Le he contado cómo se fue formando la Biblia, porque quiero una vez más que regresemos al comienzo. Al comienzo no había el Nuevo Testamento. Ahora, Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz, Él se preocupó de formar 12 apóstoles, discipuló a 12 apóstoles. A 12 hombres les metió, los estuvo viendo con Él 3 años y medio.
y les metió toda la doctrina y la enseñanza, porque Jesús sabía que Él se iba a ir y que los que quedaban a cargo de la enseñanza eran los apóstoles, los discípulos. Entonces los adoctrinó durante esos 3 años y medio. Y cuando se iba dijo: hagan discípulos a todas las naciones, así como yo he hecho con ustedes, los he discipulado a ustedes, ahora ustedes vayan a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones. Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y les he mandado. Entonces Jesucristo murió, se fue al cielo, y los apóstoles comenzaron a ser discípulos y a predicar la palabra del Señor. Y las congregaciones se iban multiplicando por todos lados. Pero los apóstoles y sus discípulos no se daban abasto. O sea, no había un pastor, un maestro, un líder que conozca bien la doctrina de Cristo para cada congregación. No había. Entonces se formó una congregación por tal lado. ¿Por qué? Porque de pronto fue el apóstol Pedro allá, predicó y se convirtieron. Pero Pedro no se quedaba allí pastoreando. Ellos andaban por todos lados porque Jesús les dijo que vayan, que recorran hablando el evangelio. Entonces era un problema para las iglesias locales, las congregaciones locales, porque por un lado no tenían Nuevo Testamento y por otro lado no tenían tampoco pastores, no habían obreros. Por eso que Jesús dijo que oremos. Desde el tiempo mismo que Él estaba con sus apóstoles, dijo: oren para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies, porque la iglesia se va a multiplicar grandemente y se van a necesitar obreros y no hay obreros. Así como aquí en la iglesia Jubileo de Conojoto nos faltan maestros. Están aquí sentados pero no quieren. Por Dios, levántese, sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Vayan con los hermanos y pónganse a disposición de ellos. Pastores que yo todavía no sé cómo enseñar, bueno, vaya y que le capaciten, pero trabajemos para el Señor. Entonces, en la iglesia primitiva, o la iglesia del inicio, o cuando la iglesia de los inicios de la iglesia, no había Biblia, o sea, Nuevo Testamento para predicar. Aquí está la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, pero ellos no la tenían así escrita. Oralmente se les daba. Y luego, como dijimos, Pablo comenzó a escribir, pero igual eran tantas iglesias, Pablo no podía escribir una copia para cada. Habían tantas iglesias que a lo mejor Pablo ni siquiera sabía que había por allá una iglesia, que la formaban otros apóstoles, otros discípulos. Entonces era un problema para mí grave, porque ¿cómo manejamos una iglesia si no tenemos Nuevo Testamento? Si no había Biblia para eso hasta ese entonces, y tampoco habían suficientes obreros, suficientes predicadores o maestros para cada iglesia. ¿Cómo solucionó Dios este problema? Lo hizo de la siguiente manera: derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, para que el Espíritu Santo primero les recordara a los apóstoles todo lo que Él les había enseñado. Porque yo pienso que también los apóstoles eran medios como nosotros, cabeza de pollo, ¿no es cierto? No nos acordamos. ¿Qué predicó el Eduardo Domingo aquí? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? De la lengua larga. Ya, escúchenme. Entonces, Jesús tuvo 3 años y medio con ellos, pero ellos no tenían una grabadora, no es que tenían libros. Todo era oral. Y en experiencia, entonces era difícil acordarse de todas las enseñanzas. Pero Jesús les dijo antes de irse: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Y les va a guiar a toda la verdad. Y además les va a decir las cosas que habrán de venir. Y además va a estar con ustedes para consolarles, para que no se sientan solos. Y además para convencer a la gente. Cuando ustedes prediquen el Evangelio, convencer los corazones de las personas para que crean, ¿cómo digo? Y para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo
hacía eso. Y es por eso que ellos recordaban todo lo que Jesús les enseñó. Porque el Espíritu Santo estaba para eso. Y es por eso que ellos pudieron escribir los libros después, o sea, las cartas y las enseñanzas de Jesús, la doctrina. Porque el Espíritu Santo les recordaba todo. Y además les revelaba más cosas. Porque Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, dijo esta noche antes de morir. Pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas estas cosas. Y les va a decir lo que habrá de venir. Por eso es que Juan escribió el Apocalipsis. Y los demás, Pablo escribió también de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía para eso. Entonces, en Pentecostés, Dios derramó su Espíritu Santo para que obre en los apóstoles, pero también para que obre en todos los creyentes. ¿De qué manera? Dándoles dones. Dándoles dones. A uno le dio palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, dice, a otro dones de sanidades, otros el hacer milagros, otros profecía, otros discernimiento de espíritus, a otros les dio diversidad de géneros de lenguas, a otros les dio interpretación de lenguas, y así por el estilo el Espíritu repartía a cada uno según su voluntad. Los dones. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, porque dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo, o sea, el don del Espíritu Santo, para edificación de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, escuche, ¿cómo suplió esta necesidad, esta falta del Nuevo Testamento escrito? Y la falta de obreros en las iglesias para que enseñasen. Pues dando dones. Y entre los dones que Él dio a la iglesia, dio dos para a través de estos dones, ministrar y enseñar a la iglesia. Estos dos dones que el Señor dio a la iglesia para ministrar, para enseñar la doctrina y todo lo que la iglesia necesitaba saber, fueron el don de profecía y el don de lenguas. Estos dos dones. El don de lenguas iba acompañado siempre del don de interpretación de lenguas. No es que todos hablaban lenguas, no es que todos profetizaban, pero en las congregaciones Dios levantaba profetas y también levantaba o daba el don de lenguas a otras personas. ¿Para qué? El profeta del Nuevo Testamento era alguien que recibía del Espíritu Santo revelación, profecía, doctrina, revelación, ciencia. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y para consolar la iglesia, para ministrar la iglesia. Como no había Nuevo Testamento y no habían obreros preparados para que estén en cada iglesia, entre tantas que habían, entonces el Espíritu Santo mismo pastoreaba la iglesia, enseñaba. ¿Cómo lo enseñaba? A través de profetas. Les daba la enseñanza, la doctrina a ellos, para que ellos la predican a la iglesia. El Espíritu Santo mismo hablaba y enseñaba y ministraba. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento, pues. Porque no habían obreros capacitados, preparados, para que puedan adoctrinar a la congregación. Entonces el Espíritu Santo mismo hablaba a través de profetas y hablaba también a través del don de lenguas. Otros hablaban en lenguas un mensaje que luego él mismo o alguien más en la iglesia lo interpretaba y daban enseñanza, consolaban a la iglesia, exhortaban a la iglesia, traían doctrina, lo que sea, lo que el Espíritu Santo les daba para que la iglesia sea edificada. No sé si me hago entender. A falta de no haber el Nuevo Testamento escrito, a falta de que no habían, los apóstoles no podían estar ahí todo el tiempo enseñando, a falta de todo eso, el Espíritu Santo mismo tomaba en la congregación personas para que por el Espíritu Santo enseñasen doctrina, edificasen a la iglesia, consolasen a la iglesia si estaban en problemas, dificultades, exhortaran a la iglesia, animándoles o también llamándoles la atención para que corrigiesen algo.
El Espíritu Santo mismo les hablaba de profecías, de las cosas que podrían venir en el futuro. Bueno, el Espíritu Santo pastoreaba, era el pastor de las iglesias, por así decirlo, y lo hacía a través de estos profetas y a través de los que tenían don de lenguas. Pero el don de lenguas siempre iba acompañado de alguien que interprete las lenguas, porque se entiende que las lenguas eran idiomas que se hablaban en alguna parte en la tierra en aquellos días, y alguien en la congregación las interpretaba, porque era así, tenía que ser. Entonces, hermanos, con esta introducción, ya he explicado que en el primer siglo, en los primeros 2 siglos, quizá 2, 3 siglos, al no haber el Nuevo Testamento, recién se estaba formando el Nuevo Testamento, ¿no? Y estaba diseminado por todos lados, así que no había todavía todo el Nuevo Testamento reunido, compilado, como para que ya la iglesia pudiese tener toda la enseñanza del Nuevo Testamento. No había. Entonces, allí el Espíritu Santo tuvo que tomar él a cargo las congregaciones a través, en cuanto a la enseñanza, a través del don de profecía y a través del don de lenguas, con el don de interpretación de lenguas. A falta de que no había maestros, obreros para dirigir, enseñar, pastorear las iglesias, el Espíritu Santo lo hacía a través de estas personas. Entendiendo esto, hermano, vamos a leer, en este contexto vamos a leer lo que Pablo les escribe en esos días que no había Nuevo Testamento, en esos días de que no habían tantos obreros y que hacían faltas. En esos días en que el Espíritu Santo usaba a los profetas y a los que tenían don de lenguas y a los que interpretaban lenguas para ministrar y para enseñar doctrina y todo lo que la iglesia necesitaba recibir. Entonces, dice Pablo en el capítulo 14, dice, seguid del amor, porque acababa de hablar en el capítulo 13 del amor. Dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo va a hablar aquí básicamente de estos 2 dones, el de profecía y el de lenguas, ¿sí? El de hablar lenguas. Esos 2 dones, a eso va a dedicar este capítulo. Los otros dones también son importantes, pero topa esto porque con estos el Espíritu Santo ministraba y enseñaba. Eran dones muy especiales, muy importantes, porque se estaba enseñando doctrina, y usted sabe que la doctrina es fundamental, esencial conocer correctamente la doctrina del Señor. Entonces Pablo, ahora, escúchame, no todo lo que brilla es oro. Alguien dirá, qué lindo que el Espíritu Santo hablaba. Sí, lindo por un lado, pero eso también, escúchame, por la inmadurez de los cristianos, trajo también problemas dentro de la iglesia. Porque aparecieron gente que a nombre del Espíritu Santo comenzaban a hablar cosas no que el Espíritu Santo les daba, sino que eran cosas de su propia mente, que les salía de cualquier lado, pero que a veces no era del Espíritu Santo. Había gente que hablaba genuinamente del Espíritu Santo, pero también aparecieron por ahí otros que se aprovechaban del momento y hablaban lo que ellos querían, pero no porque el Espíritu Santo les decía, sino porque a ellos se les ocurría. Por ahí comenzaba a levantarse uno que otro a hablar en lenguas y a lo mejor no eran lenguas de Dios. Entonces comenzó a haber 2 cosas, confusión y desorden dentro de la iglesia. No es que no se debía hablar lenguas, no es que no se debía profetizar. El problema es que eso había que hacerlo con orden, con conocimiento y con madurez. Pero en la iglesia, como obviamente eran hermanos, muchos eran nuevos, entonces no entendían bien las cosas y provocaban confusión porque decían cosas, se contradecían en la doctrina, en la enseñanza, y producían confusión. Además, había desorden porque se levantaba el uno, el otro, hablaban 2, qué sé yo, era un desorden dentro de la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta, o este capítulo al menos. Toda la carta de Pablo a los Corintios es para corregir anomalías, problemas, desórdenes que había en la iglesia. Pero este capítulo 14 está escrito específicamente para
para corregir el desorden que había en cuanto a las profecías y en cuanto al don de lenguas. Entonces Pablo dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres, habla a las personas, a los cristianos, para edificar, para exhortar y para consolar. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Escúchenme, el tema aquí es que lo que hagamos en la iglesia siempre sea para edificar a los hermanos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice Pablo, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Esto era para la iglesia del inicio. Quiero que por un momento nos traslademos mentalmente al tiempo del inicio de la iglesia. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Le explico un poquito más. Escúchenme. Pablo dice, vean hermanos, anhelen los dones espirituales, procuren, pídanle a Dios inclusive que les dé dones, pero el mejor don, dice Pablo, el mejor don es el de profetizar, porque el que profetiza habla en el idioma local, y si habla en el idioma local, lo que enseña edifica a la iglesia, porque la gente le entiende, sea la doctrina, la enseñanza, la consolación, lo que sea, que dé, le entiende y es edificada la iglesia. En cambio, el que habla lenguas, pongamos que somos una iglesia del primer siglo. Entonces, por ahí se levanta el David hablando en chino. No, y comienza a hablar en chino aquí. Ahora escúcheme. Él no nos está hablando a nosotros porque aquí ninguno entiende chino. A no ser que hubiesen unos cuantos chinos aquí, entonces estaría bien que él hable así para que los chinos le entiendan el mensaje de Dios. Pero si no hay chino, él está que habla aquí. ¿De qué nos sirve si es que él mismo o alguien más luego nos interprete, nos traduzca al idioma local para saber lo que ha dicho el Espíritu Santo y para poder ser edificados? Entonces Pablo dice, vean, sí, anhelen los dones, pero es mejor el don de profecía porque el profeta habla en el idioma local y edifica a la iglesia. En cambio, el que habla en lenguas, en otro idioma, nadie le entiende y no edifica, porque si no entendemos lo que dijo, botellita de Jerez le decimos, no. ¿Por qué? Porque no entendemos chino, por poner un ejemplo. Entonces Pablo dice, en la iglesia se debe hacer todo para edificar. Si no edifica, no sirve. Así sea lenguas. A no ser que haya interpretación de lenguas, entonces bien hablen en la iglesia. Lo contrario, no hace falta, dice más abajo. Entonces, hermanos, dice Pablo, sí, yo desearía que todos hablen lenguas. Sí, no estaría mal, pero me gustaría más que profeticen. Porque, repito, el que profetiza habla en la lengua local. El otro está hablando en otro idioma y si no hay intérprete, pues no edifica la iglesia. Entonces, él recomendaba a la iglesia que procuren más bien el don de profecías antes que el don de lenguas. Pero tampoco dice que sea pecado hablar lenguas. Lo que dice es que el don de profecía es el que edifica a la iglesia. Que el otro don de pronto le edifica a la persona que habla, pero no edifica a los demás. A no ser que haya interpretación. Dice Pablo a continuación, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros, voy al culto a la iglesia, y me ponen a predicar. Ahora pues si yo voy a vosotros, hablando en lenguas, hablando en otro idioma,
¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente dice las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, la guitarra, el bajo, lo que sea. Si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? O sea, ¿me entiende? Si solo toca en una nota todito. Imagínense, no es el uno por la, el otro por re, el otro por fu. No. Todo un relajo allí. Entonces, no se entiende. Así mismo es cuando alguien habla en lenguas y no hay interpretación. No entendemos lo que habló. Si yo voy a vosotros, dijo Pablo, hablando en lenguas, ¿de qué les va a servir si no les doy la revelación, la interpretación, si no les hablo de revelación, de profecía, de ciencia, de doctrina? Ciertamente las cosas que producen sonidos, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Y si la trompeta no diere distinción también, o tocare como quiera, pues tampoco la gente se puede preparar para la guerra. Si la trompeta diere sonido incierto, sabe que las trompetas antes en las ciudades servían para alertar, o sea, el vigilante tenía un sonido para cada mensaje. Entonces había un sonido para decir, hey, vienen amigos a visitarnos. O había otro sonido para decir, hey, cuídense, parece que vienen a atacarnos. Entonces tocaba la trompeta porque no había altavoces, no había celulares, no había nada de ese tipo. Entonces tocaba con la trompeta, era como se comunicaba al pueblo. Entonces, si el trompetista, el vigilante, tocaba como daba gana, entonces ¿cómo el pueblo va a entender? Escúcheme, así también vosotros, si por las lenguas, cuando hablan lenguas, no dan palabra bien clara, ¿quién o cómo se sabrá? ¿Cómo conoceremos el mensaje del que está hablando en lenguas? Así también vosotros, y así. Si por la palabra no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Están hablando al aire. Yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo es que entendamos esto. Que en la iglesia lo único que sirve es aquello que edifica a los demás. Que si alguien va a hacer algo que no edifica a los demás, no lo haga. Que tiene que ser solamente lo que edifica. Oye, ahora yo pregunto, ¿quién quería hablar? O sea, ¿o por qué la gente querría hablar en lenguas si el Espíritu Santo no le estaba dando? O si no había intérprete. Alguien que quería lucirse, alguien que quería simplemente impresionar a los demás, vanagloriarse. Entonces, allí si había alguien que tenía lenguas, como no había profeta, no había intérprete, si es que era madurito, se quedaba callado. Pero no, si quería ahí lucirse, salía, aunque nadie entienda nada, pero el asunto era mostrar que él tenía don de lenguas. Como a veces sucede hasta ahora en algunas partes. Y eso es lo que Pablo dice, que no debe ser así. Que no debe ser así. Dice, tantas clases de instrumentos hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla y él será como un extranjero para mí. Escúcheme, es que es así. Si aquí se levanta el David, como digo, a hablar chino, entonces al David ya lo vemos como un chino, como un extranjero. Y él también nos va a ver a nosotros como extranjeros. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Entonces, la enseñanza de Pablo es de que, hermano, todo lo que se haga debe ser para edificación.
y que entre el don de lenguas y el de profecía, preferible el de profecía, porque el de profecía sí se entiende y sí podemos comprender y somos edificados. Pero el de lenguas, si es que hay interpretación, bien, pase, vale. Pero si no hay interpretación, mejor no hable. Dice más abajo. Amén. El que habla lengua extraña, o sea, otro idioma, dice, pide en oración a Dios poder interpretarla. Repito, hoy en día, ya les explico esto, hoy en día ya casi no se ve esto. Pero en aquel tiempo, como no había Nuevo Testamento, no habían obreros capacitados para ministrar a la iglesia, el Espíritu Santo tenía que usar a los hermanos con los dones de lenguas y con el don de profecía. Entonces, si alguno tenía profecía, listo, hable, porque hablaban el idioma local y no había ningún problema. Pero el que tenía don de lenguas, dice, ¿sabe qué? Pide en oración poder interpretarla. Porque así nomás hablar en lenguas que nadie te entienda no sirve, no vale, no edifica la iglesia. Tiene que alguien interpretarla, si no, no hables. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin entendimiento. Entonces, ¿qué quiero decir, dice Pablo? Que yo debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Voy a cantar en el espíritu, pero también cantar con el entendimiento, porque también parece que había gente que comenzaba a cantar en lenguas, o sea, en otro idioma. Pero igual la gente estaba ahí con la boca abierta, a ver qué también estará diciendo. Nos estará insultando también, diciendo no sabe nada. Entonces Pablo dice, el asunto es, sí, con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Que hablas lengua? Sí, por el espíritu habla, pero también haznos entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. Es lo que dice. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Claro, si el David, repito una vez más, comienza a hablar en chino, puede estar bendiciendo a Dios, podrá estar diciendo maravillas, pero ¿cómo le decimos amén, 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 que así sea? No, si no entendemos lo que está diciendo. Póngase que esté diciendo en otro idioma una cosa, más bien una blasfemia. No podemos decir amén. Tenemos que entender para poder decir amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, le dice al que habla en lenguas. Bien das gracias, pero el otro no es edificado. Le repito, el énfasis de Pablo en esto es que en la iglesia debe hacerse todo para edificación del cuerpo de la iglesia. Que si no edifica, no sirve. Porque tú a la verdad bien das gracias en el Espíritu, y no es que se dice que no era del Espíritu, era del Espíritu, pero no edificaba la iglesia. Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabritas en el idioma local que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque si hablo en la iglesia es para edificar. Pero si no edifica, así hable 100,000, 1,000,000 de palabras, ¿qué sacamos si no entendemos nada? Entonces Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para edificar también a otros, para edificar la iglesia, antes que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso es que Pablo comienza diciendo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero le repito una vez más, esto era el inicio, porque en el inicio no había Nuevo Testamento. No había obreros de Dios preparados, capacitados para ministrar la iglesia. Entonces el Espíritu Santo hablaba a través del don de lenguas, con intérprete, y hablaba también a través de profecía. Con eso enseñaba
revelación, ciencia, profecía, doctrina, etcétera, etcétera. Pablo sigue diciendo, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero en el modo de pensar sean maduros. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Así que las lenguas, el don de lenguas, es por señal, no a los creyentes, a la iglesia, sino a los incrédulos, a los extranjeros. Y la profecía, no a los extranjeros, no es señal para ellos, sino para la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo? Pues, escuchen, que el don de lenguas fue dado para hablar con los extranjeros, no con los hermanos de la iglesia, con los que no conocen. O sea, si alguien, Dios le daba lenguas, es para que se vaya a predicar, al David, para que vaya a la China a predicar allá a los chinos. A los chinitos, chinos. ¿Sí me entiende? Pero en cambio la profecía, como es en el idioma local, en cambio es para la iglesia, es para bendecir la iglesia. Entonces, el don de lenguas no es que sea del diablo, no es que haya sido del diablo, sino que si no había interpretación, no servía en la iglesia. El mismo Pablo dice, yo prefiero solamente hablar 5 palabras en la iglesia, antes que 10,000 palabras en lengua desconocida en la iglesia. Porque con las 5 palabras puedo edificar a los hermanos porque me entienden. Pero con 10,000 palabras que no me entiendan, ¿qué saco? ¿A quién edifico? No edifico a nadie. Entonces el mensaje de Pablo, repito una y otra vez, es de que hay que hacer aquello que edifica la iglesia. En aquellos días era necesario el don de lenguas, era necesario el don de profecía, porque no había Nuevo Testamento y no habían suficientes obreros en las iglesias. Entonces el Espíritu Santo ministraba a través de estos dones. Así es como enseñaba. Entonces Pablo dice, no sean niños en la manera de pensar. Las lenguas, los otros idiomas, les es dado para que prediquen a los extranjeros. Pero la profecía, en cambio, es para la gente local, porque está en idioma local. Dice, si pues, hermanos, la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, hace culto, ¿sí? Y todos hablan lenguas, pongamos que somos una iglesia del primer siglo, y estamos aquí y de pronto todo el mundo comienza a hablar en lenguas. Se levanta el uno, se levanta el otro, el uno grita más, el otro más, que quiere ser oído el uno más que el otro. Y entran los indoctos, los ignorantes, los que no creen, los que no saben nada de esto, no son cristianos. Entran los indoctos o los incrédulos, viéndonos así, dicen, esto creo que es un manicomio, mejor me voy, no vaya a ser contagioso. Se van yendo de aquí. ¿Por qué? Porque no entienden nada. Y estos, uno habla una cosa, otro otra cosa, pero en otro idioma que no entendemos. Entonces, mejor me voy, aquí pierdo el tiempo, no hago nada. En cambio, si todos profetizan, o sea, ya hablan en el idioma local, y entra algún incrédulo, algún indocto, por todos es enseñado, convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque usted sabe que la palabra del Señor desnuda nuestros corazones. Entonces, los hermanos profetizan en orden todos, profetizan en el idioma local, como él sí entiende nuestro idioma. Entonces de pronto el Espíritu Santo, a través de las lenguas, a través del profeta, le hablaba cosas que le llegaban al corazón, así como nosotros predicamos la palabra aquí muchas veces, y entran personas nuevas y dicen, creo que al pastor le han contado de mi vida. Y es el Espíritu Santo que le está hablando, solamente que hoy en día lo hacemos con la palabra, porque ya tenemos la palabra escrita. En ese tiempo no había. Entonces ahí tocaba hacerlo por el Espíritu, por los dones de lenguas y por los dones de profecía. Entonces,
si la gente profetiza en la iglesia y entra un incrédulo, entonces esa persona, al rato que Dios comienza a hablarle, le va a ministrar, y esa persona dice que lo oculto de su corazón va a ser manifiesto. Y así, postrándose, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, por lo que Dios le habló a su corazón. Repito una vez más, hay que hacer las cosas para edificar a la iglesia. Aquí no es para venir a lucirse, ni para venir a impresionar, ni nada por el estilo, sino para edificar a los demás. ¿Qué digo? Dice Pablo. ¿Qué digo pues? Cuando os reunís, unos tienen lenguas, otros tienen profecía, otro tiene doctrina, otro tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Una vez más, esto lo repite una y otra vez Pablo en este capítulo. Todo se debe hacer para edificación. Verá que le estoy enseñando esto. Algunos se aburren cuando se habla de doctrina, pero de pronto los veo metidos allá en una iglesia de esas que hacen justamente todo lo que aquí está prohibiendo. Y dice, no es que acaso siente el Espíritu. ¿Qué sientes? Ahí hay confusión. Pero como hay ignorancia, se van por eso es que más bien aprenda y reciba esta enseñanza. Entonces, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, o sea, en lenguas, en otro idioma, escúcheme, sean por 2 o a lo máximo 3 en cada culto, y por orden, uno tras otro, y por orden, y uno interprete. Y si no hay interpretación, cierra el pico. Porque lo que se trata es que todo debe ser para edificar la iglesia, pero si no hay intérprete y están hablando en chino, no nos edifica. Entonces calle. Si alguno habla en lengua extraña, en otra lengua, en el culto, cuando estamos reunidos, si alguno dice que sea esto por 2 o a lo máximo 3. Porque parece allí que por la inmadurez, porque dicen que eran inmaduros en la manera de pensar, todo el mundo quería lucirse y de pronto querían irse hasta la madrugada. Todo el mundo quería su oportunidad de hablar en lenguas. Entonces dijo, no, máximo 3. Hay que ir también a dormir. Entonces, máximo 3. Y por turno. O sea, hable el uno, calle, y luego el otro. Y eso tiene que haber también alguien que interprete, él mismo o alguna persona que interprete lo que está hablando en lenguas. Y si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo y para Dios. Ahí en el portable, en su corazón, en su mente, entre labios. Ahí póngase a hablar. Pero si no edifica la iglesia, si no hay intérprete, cállese. Asimismo los profetas, que hablen 2 o 3. Y si algo le fuere revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis hablar todos uno por uno. ¿Sí me está entendiendo, no? Todo tiene que ser para edificar y además en orden. Porque parece ser que algún hermano en ese tiempo, en esas iglesias donde había hermanitos bastante inmaduros, no era el diablo, escuchen, no eran demonios, estaban metidos, eran inmaduros. Entonces uno estaba por ahí hablando y de pronto por ahí se levanta otro, así dice el Señor, y comenzaba a hablar al mismo tiempo. O sea, eso es desorden. Entonces dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, porque eso más, había que juzgar, los más maduritos tenían que juzgar a ver si está hablando bien o está hablando de la barriga. No vaya a venir a decir cosas que no se deben. Pronto se levantaba alguien diciendo, tráeme las llaves del carro y Dios te va a dar 10,000 carros más. Entonces los demás tenían que juzgar, tenían que ver si lo que estaba diciendo
el Espíritu les daba testimonio a ellos de que venía de Dios. Porque también se levantaban algunos que no tenían revelación de Dios, sino que se levantaban por figurar, como siempre ha habido. Ese era el problema en ese tiempo con el don de lenguas y con el don de profecía. Que si bien es cierto que el Espíritu Santo hablaba por ellos, pero también a veces ellos por su inmadurez, por su carnalidad, a veces te tomaban el nombre del Espíritu Santo para decir pavadas, para decir sus cosas, que no venían de Dios. En cambio ahora con la palabra, ya no hay chance, ya podemos juzgar, corregir de una. Dice, hablen 2 o 3, los demás juzguen, porque podéis hablar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. O sea, porque eso se trata, hay que edificar, o sea, si se va, es para que todos aprendan y todos sean edificados. Y además, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Yo imagino que Pablo les dice eso porque no faltaría alguien que diga, no, es que el Espíritu me está hablando y yo no me puedo callar lo que me dice el Espíritu Santo, así que yo me paro nomás, no importa que otro esté hablando. No. Dijo que el Espíritu que Dios le dio a los profetas está sujeto al profeta. O sea, que yo, aunque tenga el espíritu de profeta, yo decido si hablo ahorita, hablo después o espero. Si lo hago en orden o lo hago con desorden. Porque el Espíritu está sujeto al profeta. No es que el Espíritu Santo te toma y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Así no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de tu propia voluntad en estas cosas. Amén. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. No de confusión ni de desorden, sino de paz. Hermanos, esta es la enseñanza del apóstol Pablo en este capítulo. Que se haga todo para edificación. Y hay que corregir estos errores. Eso es lo que les decía a ellos, a la iglesia en aquella época. Para irnos, ¿por qué razón ahora, en estos tiempos, ya el Espíritu Santo no nos habla en otros idiomas? Por ahí hay lugares donde la gente se levanta y dice que está hablando en lenguas, pero yo dudo, y lo digo con todo respeto, dudo que estén hablando en otras lenguas. A veces son ciertas expresiones, repetición de sílabos y cosas por el estilo. Para mí eso no es ningún idioma. Pero démosle el beneficio de la duda. Tiene que haber interpretación. Y esa interpretación tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, porque ahora ya tenemos el Nuevo Testamento. No estamos como al comienzo. ¿Por qué el Espíritu Santo ahora ya no habla? O digamos, casi no habla en otros idiomas a la iglesia. Porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Eso se hacía porque no había Nuevo Testamento. Y además hoy día ya tenemos mucha gente capacitada, preparada. Ya hay seminarios por todos lados. Y la gente se puede capacitar para enseñar la palabra de Dios. Y tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es más segura que cualquier otra cosa. Yo puedo, si se me levanta uno de ustedes a hablar en español, alguna profecía que el Espíritu Santo dice que le ha dado, yo puedo dudar de usted. Porque yo no sé si está hablando realmente del Espíritu o está hablando de su barriga. Pero cuando alguien se levanta con la palabra de Dios y dice, esto dice el Señor, así como yo le estoy diciendo en esta noche, entonces ya no puedo dudar. Eso dice la Biblia, está escrito. En la Escritura está. Entonces, eso es más seguro que cualquier otra cosa. Por esa razón es que ahora, por así decirlo, ya no hace falta que el Espíritu nos adoctrine a través de lenguas o a través de profecías. Ahora ya tenemos todo el mensaje de Dios escrito en tinta y papel. Aquí tenemos todas las profecías que necesitamos conocer. Toda la doctrina que necesita la iglesia está aquí.
Ahora lo que necesitamos son pastores, predicadores, que conozcan esta Biblia, que se la coman, que se la devoren y que la enseñen como está escrito aquí. Y que le enseñen a usted con Biblia en mano. Entonces, ya como quien dice, ya no hace falta que nos estén hablando en lenguas ni en profecías, porque ya tenemos la escritura donde está todo ya. Solamente hay que estudiarla. Obviamente necesitamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría también para esto, pero ya es con la palabra. Entonces, Pablo termina diciendo, así que, hermanos, procurad profetizar. Pero recuerde que él está hablándole a una iglesia del principio, del tiempo, del inicio de la iglesia, donde no había Biblia, ni había tantos obreros. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Porque en ese tiempo, sí, las lenguas eran necesarias. Había problemas con eso, pero no impidáis, porque sí, si bien es cierto que algunos abusaban del don de lenguas, que algunos querían vanagloriarse con el don de lenguas y hablar, pero algunos sí hablaban genuinamente del Espíritu Santo. Entonces no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden, tal como les he indicado acá. Por eso que en una iglesia donde comienzan a hablar todo el mundo lenguas, sálgase de allí. ¿Qué hace usted metido allí? Están desobedeciendo la palabra del Señor. No, es pues que yo siento una cosa. Esas son emociones suyas. Usted tiene que estar guiado por la palabra, por la Escritura, y seguir a Dios con inteligencia. Así que esas son las cosas. Por eso que aquí nosotros, ya hablando entre nosotros, no promovemos eso. Ahora, si alguien quiere hablar en lenguas y es del Espíritu, él no hable, pero si me va a interpretar. Si no interpreta, se me calla. No, es que el Espíritu me dice, yo no me puedo callar. Te callas. Porque dice la Biblia que el Espíritu y los profetas están sujetos a los profetas. Te me callas, a no ser que tengas la interpretación. Y si comienzas a interpretar y te me vas por la tangente, te callo también. Porque tenemos la Biblia para poder juzgar lo que tú dices. Porque nadie puede profetizar, hablar en nombre de Dios, del Espíritu Santo, yéndose en contra de la palabra de Dios. Entonces, esto es, mi hermano, la enseñanza acerca de las lenguas y el don de profecía. Amén. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Ya nos vamos, pastor? Sí, ya nos vamos. Póngase de pie. Vamos a orar. Es un capítulo largo, hasta tocaba terminarlo, porque otro culto no es necesario. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias, porque en nuestro tiempo ya tenemos tu palabra, Dios. Ya no tenemos que lidiar con tantos problemas, con tanta inmadurez, con tanta carnalidad, Dios mío, que tuvieron que lidiar los hermanos del inicio de la era de la iglesia. Gracias por los apóstoles que escribieron la enseñanza que tú les diste. Gracias porque a pesar de vivir 2000 años después de ellos, todavía tenemos la palabra pura, la palabra tal como tú la enseñaste, porque nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Gracias porque nos dejaste la enseñanza de los apóstoles, que a su vez era la enseñanza de Jesús, y la tenemos hoy en día de puño y letra de los mismos apóstoles que aprendieron de ti, Señor. Gracias por la palabra, porque esto nos protege, Dios mío, de tantos falsos profetas, de falsos apóstoles y de tantos falsos maestros que existen, Señor.
Gracias, Dios, por los apóstoles que escribieron la palabra. Los bendecimos. Y gracias porque vivimos en esta época, en esta era, donde tenemos la Biblia en las presentaciones, en la manera que se nos antoje. Gracias porque tenemos, Dios mío, la palabra del Señor en todas las formas y maneras, inclusive hasta en nuestros celulares. Dios, gracias porque tenemos tu palabra inclusive en tantas versiones. Gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Dios, en este mundo de oscuridad. Gracias, Dios mío, por el Espíritu Santo, que nos revela, que nos enseña. Gracias por enseñarnos el orden y las cosas como son. Hemos aprendido que tenemos que ser ordenados, que tenemos que hacer todo para edificar a la iglesia de Dios. Que nada hagamos por contienda, que nada hagamos por vanagloria, que todo lo hagamos para la gloria tuya y también para edificar a nuestros hermanos, Dios. Ayúdanos a madurar en estas cosas, porque lamentablemente vemos en muchos lugares inmadurez, Dios, y que hacen las cosas justamente de la manera inmadura que hacían los hermanos, muchos hermanos, en el tiempo de la iglesia del comienzo, Dios. Gracias, Señor, por la iglesia Jubileo. Gracias por la paciencia, Dios, para aprender estas cosas también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.